A principios de este año 2023, dos estudiantes de doctorado del MIT, Zach Noy y Whitney Zhang, realizaron un experimento magnífico con 444 profesionales para evaluar cómo la inteligencia artificial generativa y específicamente ChatGPT impacta, o mejor dicho, puede impactar en la productividad, en las habilidades y también en la satisfacción laboral. Las implicaciones y los resultados de este estudio pueden cambiar la forma en que vemos a la inteligencia artificial en nuestro lugar de trabajo. Para empezar, descubrieron que ChatGPT puede mejorar significativamente la productividad en tareas de escritura profesionales, aumentando tanto la velocidad como la calidad del trabajo, la calidad de los entregables. Los participantes que utilizaron esta herramienta pudieron completar sus tareas del día a día, las que estaban midiendo, un 23% más rápido, y además la calidad de su trabajo aumentó en otro 20%, 23 y 20% de mejora. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. En vez de usar la inteligencia artificial como un complemento para potenciar sus habilidades, lo que ocurrió fue que la mayoría de esos profesionales, la mayoría de esos trabajadores, usaron ChatGPT, sí, pero lo usaron para reducir su esfuerzo. Así, sorprendentemente, el 68% del grupo que usó la herramienta no editó para nada el texto generado por ChatGPT antes de entregarlo. Es decir, lo ejecutaron, copiaron, pegaron y lo entregaron tal cual. Además, el uso de ChatGPT redujo la desigualdad, la diferencia que había en el rendimiento entre los participantes, aunque, y eso es sorprendente, no benefició especialmente a aquellos con menos habilidades de escritura. Como veis, un hallazgo, un descubrimiento que desafía a nuestras expectativas previas. Otra sorpresa que encontró este experimento es que el acceso a ChatGPT aumentó la satisfacción laboral y también la autoeficacia de los participantes. Al parecer, el mero hecho de poder automatizar las partes más tediosas, las partes más engorrosas de su trabajo, y a su vez reducir el tiempo necesario para poder completarlo, lo que consiguió es aumentar su satisfacción. Es más, incluso, y fijaos qué curioso, los trabajadores estaban dispuestos a pagar por tener acceso a esta herramienta. Es decir, estaban dispuestos a asignarle incluso alrededor del 0,5% de su salario mensual para suscribirse a estas herramientas y facilitarse así su vida laboral en el día a día. Finalmente, este experimento mostró cómo la experiencia con la inteligencia artificial puede cambiar nuestras percepciones sobre estas tecnologías. En un primer momento, aunque los trabajadores mostraron una mayor preocupación, inquietud sobre la posibilidad de ser reemplazados en el futuro por una inteligencia artificial generativa, después de probar ChatGPT, también aumentó, qué curioso, también aumentó su optimismo sobre cómo la inteligencia artificial podría potenciar su productividad, podría hacerles más eficientes, y aumentó también su optimismo general sobre todo, cualquier avance, sobre todos los avances en el futuro de este campo de la inteligencia artificial generativa. Como veis, estos resultados nos muestran un panorama fascinante, a veces contradictorio o contraintuitivo, de cómo la inteligencia artificial generativa puede cambiar nuestras vidas laborales por completo. Pues no solo tiene el potencial de aumentar nuestra productividad y hacer que nuestro trabajo sea más eficiente, menos tedioso, menos engorroso, sino que también puede cambiar la forma en que vemos y valoramos nuestro trabajo. Y además, cómo nos vemos, cómo nos percibimos como profesionales a nosotros mismos. El caso es que con estos hallazgos no puedo estar más convencido de que más pronto que tarde esto va a cambiar los modelos operativos, va a cambiar las estructuras, va a transformar las organizaciones de las empresas. Va a transformar nuestros hábitos del día a día y, por supuesto, va a transformarnos a nosotros como personas.